Ahí está, ahí puse para grabar. Bueno, la idea entonces del capítulo de hoy es, digamos, rever un poquitito sobre lo del video que yo les envié la clase pasada, que era la parte de división en subredes, la parte básica, y hoy tendríamos que ver la segunda parte. Pero primero quería, como digamos, revisar por qué tenemos que subdividir en redes. Entonces, para eso voy a usar el PowerPoint, el mismo PowerPoint que yo les envié el otro día, el video. A ver, capítulo 8 dijimos que era, ¿no? A ver, ¿dónde está? Este sería 1, versión 6, capítulo 8. Comparto todo, así. Ahí está. Entonces voy directamente a donde estábamos. Acá. Bien. Entonces, le decía, el capítulo 8 es división en subredes. Ustedes saben que, bueno, ya lo sabemos ahora, que para vincular redes nosotros necesitamos de un router, ¿verdad? Es el único elemento que me permite vincular redes. Incluso en la segunda parte del año nosotros vamos a ver algo que es armar redes mediante switches. Pero siempre, ahí va el corazón de nuevo. A ver, vamos a poner acá. Inhabilitar anotación de los participantes. Bueno, les decía, en la segunda parte del año vamos a ver que se pueden armar redes mediante switches. Eso es lo que se conoce como VLANs. Pero siempre para vincular redes, ya sea armadas con switches o mediante routers, siempre se necesitan routers que vinculen las redes. Nosotros supongamos que tenemos una red con 10 usuarios, 10 hosts. Si por algún motivo alguno de los hosts necesita enviar un broadcast, por ejemplo, un broadcast es el ARP, ¿no? Ese broadcast le va a llegar a todos los usuarios. Recuerden que un switch retransmite los broadcasts. En cambio, un router no deja pasar los broadcasts. Ahora imagínense que esa red crece un poco más y tengo 100 usuarios. Bueno, de nuevo, si una de las máquinas envía un broadcast, por ejemplo, decíamos ARP, o por ejemplo, hay un broadcast que es cuando nosotros configuramos las máquinas en automático, para que obtenga la dirección IP, es decir, que la obtenga de un servidor de DHCP, que es el que otorga las direcciones IP, esa solicitud es un broadcast. Entonces, le va a llegar a todas las máquinas de la red, por más que el mensaje no sea para ellas. O sea, por ahí es una máquina y le llega a las otras 99. Bueno, y sigamos pensando ahora que la red tiene 1000 usuarios o 10.000. Si nosotros estamos todos conectados mediante switches, cualquier broadcast que genere cualquier máquina le va a llegar a las 10.000 máquinas que estén en la red. Entonces, una buena idea es separar lo que se conoce como dominios de broadcast. O, aquí está puesto en inglés, en castellano, los dominios de difusión. Dominios de difusión o dominios de broadcast. Entonces, el elemento que me permite separar los dominios de broadcast o de difusión es el router. Entonces, una buena idea es dividir una red muy grande en pequeñas redes más chicas. De forma tal entonces de que cualquier broadcast que se genere, por ejemplo por DHCP, por ARP, por lo que fuera, por el funcionamiento normal de la red, o incluso por funcionamientos anormales de la red, como puede ser que falle una placa. Si falla una placa de red, normalmente lo que hace es generar unos. Y todos unos, ¿qué es? Todos unos implicaría que una trama tiene, si lo expreso en hexadecimal, Fs. F, 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 F.
y eso es un broadcast. Entonces también cuando falla una placa de red también se generan broadcasts no deseados. Entonces la idea es dividir en subredes. ¿Por qué voy a dividir en subredes? Bueno, podría ser, por ejemplo, veo que acá no está indicado en este gráfico, a ver si lo tenemos en otro. Bueno, no lo tenemos. Yo lo había mostrado con otro PowerPoint en el video. Los motivos por los cuales yo voy a dividir en subredes pueden ser varios. Por ejemplo, separar por funcionalidad. Digamos, tengo una empresa y quiero separar por funcionalidad, digamos, podríamos poner, por ejemplo, supongamos que la red esta, la de la izquierda, es la parte donde está ingeniería. Entonces, suponemos que seguramente el mayor tráfico de las máquinas que pertenecen a la red de ingeniería va a ser entre gente de ingeniería. Por ahí podemos tener otra red que sea la de recursos humanos. ¿Sí? Se me ocurre cualquier, digamos, por funcionalidad estamos dividiendo acá. Otra red que sea la de la parte de administración. Entonces, separando por funcionalidad es una de las formas de hacerlo. También lo podríamos separar, por ejemplo, si tuviéramos un edificio, armar una red por cada piso del edificio. ¿Sí? Primer piso, segundo piso, tercer piso, etc. Otra forma de separar en redes sería por división geográfica. Imagínense que yo tengo una empresa con varias sucursales y, a ver, vamos a borrar esto. ¿Sí? Varias sucursales y una sucursal está en Buenos Aires, otra sucursal está en Córdoba, entonces podría decir, bueno, una red que sea Buenos Aires, la otra red que sea Córdoba, la otra red, no sé, supongamos que está en otra provincia, qué sé yo, Santa Fe. Entonces, otro motivo por el cual separarlo. Imagínense que si yo tengo, por ahí se ve más claramente en este ejemplo, si yo tengo una red en Buenos Aires, digamos, usuarios en Buenos Aires, usuarios en Córdoba, y si todos pertenecieran a la misma red, si se genera un broadcast en una máquina de Buenos Aires, ese broadcast va a viajar por toda la red hasta Córdoba. Entonces no tiene sentido. Lo mejor es separarlo en redes independientes, vinculadas mediante, obviamente, mediante routers. En este ejemplo que yo le decía de la separación geográfica, cuando uno tiene un vínculo a través de una red WAN, ese vínculo normalmente se alquila. Uno no es propietario del vínculo. Digamos, una empresa normalmente es propietario de la LAN, pero no de la WAN. La WAN se le alquila, se alquila el ancho de banda a un proveedor, como puede ser Telefónica, Telecom, etc. Entonces, ahí estaría malgastando el ancho de banda, haciendo de que un broadcast de una red viaje hacia la otra. ¿Queda claro entonces por qué uno querría dividir en redes? Bueno, entonces, yo voy a prender el otro, voy a prender el celu, para que veamos un ejemplo. A ver, de acá. Bueno, acá quedó. Un cachitito. Esto es medio casero lo que voy a hacer. Si no me... A ver si el celular este responde, porque mi celular anda cuando quiere. Un segundito. A ver, vamos con el video de nuevo.
No permite cambiar la cámara. Ahora sí. A ver si se ve bien ahí. Ahí estamos. ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe. profe. Sí se escucha. Perfecto. Una máquina de escribir. Bueno, ¿se ve la hoja en blanco? Sí se Sí, ve. profe. Perfecto, bueno. Entonces, les decía, la idea es dividir en subredes. Normalmente, a mí lo que me dan es una dirección de red para que yo trabaje, digamos, con esa dirección de red para todos los hosts de mi red. Por ejemplo, supongamos que me dan la dirección 192.168.00/24. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a poner acá. Ahí está. Me dan esa dirección y ¿cuántos hosts podría tener yo en este tipo en esta dirección de red? A ver si se acuerdan. Un barra 24 decía que la máscara... 254, perdón. 254, correcto. En un barra 24, digamos, me está diciendo que hay 24 bits, es decir, de acá hasta acá, que indican la porción de red. Y después tengo 8 bits que indican la porción de host. La cantidad de hosts que yo podía tener era 2 a la n menos 2, ¿verdad? N era la cantidad de bits. Como tengo 8 bits, en este ejemplo en particular, me quedarían 2 a la 8, 256, menos 2, 254 hosts para este tipo de red. Bueno, supongamos que yo ahora quiero hacer una división en dos redes. Esto que estoy explicando es lo que les pasé en el video de la clase pasada. Pero un poco como para poder ver el tema de hoy. Entonces, si yo divido en dos, ¿qué me quedaría? ¿O cómo es el procedimiento? Esto es división en subredes con el método tradicional. El método tradicional me dice lo siguiente. Supongamos, yo quiero tener ahora algo así. Quiero tener una red, la red A, supongamos, y la red B, donde anteriormente tenía una sola red, pero ahora la divido en dos. Cada puerto del router va a estar conectado a una red diferente. Hacia afuera, yo sigo siendo la red 192.168.0.0. Pero ahora, adentro de mi LAN, de lo que era mi LAN, lo voy a dividir en dos redes. Para hacerlo, el método es el siguiente, es robarle, ahí está un poquito fuera de foco, robarle a la porción de host la cantidad de bits necesarios para conformar las redes que yo necesito. Se ve un poco nublado, ¿no? Sí, pero se llega a ver bien. No sé por qué se empezó a ver nublado. Después está porque no hace foco, ahí está. Entonces,
lo que hacemos es, la parte de host, la vamos a expresar en binario. A ver, la primera parte, la parte de red, la que no voy a tocar, la dejo expresada en decimal. Esto en la realidad no se puede mezclar números binarios y decimales. Pero acá esta chanchada la hacemos para explicarlo. Entonces, ¿sí? Esta dijimos que era la parte de red. Y la parte de host la expreso en binario. 4, 8. Recuerden que cuando hablamos de una dirección de red, la porción de host siempre está en 0. Cuando decimos la denominación en general de la red. Bien, entonces, el método es así. Yo le voy a robar a la porción de host tantos bits como sean necesarios para conformar la cantidad de redes que me solicitan. Es decir, si yo robara un solo bit, ¿cuántas combinaciones posibles con un bit yo puedo tener? Con un bit yo puedo tener 2 a la 1 combinaciones, es decir, 2. Quiere decir que ese bit puede valer. Tomando solo el ¿Cómo? primer bit no podrías. Si tomas solo el primer bit, solo tendrías una posibilidad, porque el 0 corresponde, o sea, no puedes usar el 0. Si tomás usas este bit que está solamente el bit acá, más bajo. No, el más ¿este bajo, decís el de vos? abajo. Ah, ¿se toma desde la izquierda eso? Claro, de izquierda a Ah, derecha. está bien. Entonces, decíamos, si uno robara un solo bit, tenés 2 a la 1 combinaciones, donde entonces ese bit puede valer 0 o puede valer 1. Si robaras 2 bits, tenés 2 al cuadrado combinaciones, es decir, la combinación 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. 4 combinaciones. Y así sucesivamente. Para este caso particular, que es bien sencillo, nosotros necesitaríamos robar un solo bit. Robar, ¿qué va a significar? Que la porción de red ahora va a crecer. En este caso va a crecer un bit más. Y por lo tanto la máscara se va a modificar. ¿Qué va a suceder ahora? Van a partir de esta red, de esta dirección de red, van a nacer 2 redes. Según las combinaciones, cuando este bit valga 0 o cuando valga 1. Fíjense cómo quedaría. Si vale 0, tengo lo mismo de antes, es decir, 192, 168, 0, y bueno, y todos ceros. Lo expreso ya directamente en decimal, 0. Y la otra red, ¿cómo se va a llamar? La segunda, cuando vale 1. Se va a llamar 192, 168, 0. ¿Y qué número sería cuando tengo un 1 acá y todo lo demás ceros? En binario, ¿qué número sería? ¿Se acuerdan los pesos? 1, 128. 2, 128, correcto. 128. Pero lo más importante ahora es que la máscara ya no es más barra 24. Ahora son 25 bits. ¿Sí? Los 24 que tenía antes más uno más. O sea, estas dos redes son la 192, 168, 00, tiene el mismo nombre de la original, pero barra 25. Y la otra es 192, 168, 0, 128, barra 25. Yo les había dicho, siempre la porción de red tiene que estar en, la porción de host, cuando hablamos de una dirección de red, tiene que estar en 0. Acá dice 128. ¿Está en 0? Sí, está en 0 binario. ¿Por qué? Porque ahora la porción de host va de acá hasta acá. Son estos 7 bits. Y sigue estando en 0, en binario. Lo que pasa es que yo tengo que expresar, cuando paso a decimal, expreso todo el byte, el octeto. Entonces ese 1 me lo transforma, digamos, en un número en 128. Pero siempre que hablamos de una dirección de red, tenemos que decir que la porción de host tiene que estar en 0. Entonces, a partir de una dirección de red, no importa que el número que sea, cuya máscara es barra 24, y si yo la divido en 2, me nacen 2 redes barra 25. Si yo tuviera que haber dividido en 4,
me hubieran nacido 4 redes barra 26. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo en la otra hoja. A ver. Me dicen de nuevo que tengo la 192, 168, 00, barra 24, y que quiero tener A, B, C, D. Quiero tener 4 redes. Por supuesto que nuestro router va a tener que tener 4 interfaces. Van a ser, obviamente, redes más pequeñas que las anteriores, porque si originalmente con esto yo puedo direccionar 254 hosts, por lo menos va a tener que ser dividido 4, ¿no? Algo así como, ¿cuánto va a tener que dar? Aproximadamente, ¿cuánto tendría que dar cada uno? ¿Cuánto? 60 y algo, ¿no? Cada una. Supongamos 60. 60 más 60, 120, más otros 120, me da 240, aproximadamente. Quiere decir, cada vez que yo divido, obviamente cada subred va a ser más pequeña que lo que era el total. Bueno, entonces, digamos que lo tengo que dividir en 4, por el motivo que fuera, porque, por ejemplo, quiero usarlo para un edificio de 4 pisos, y separo el primer piso acá, el segundo acá, tercero, cuarto, ¿sí? Entonces, haciendo el ejemplo que hacíamos antes, digamos, siguiendo la línea de razonamiento de antes, teníamos que la 192, 168, 0, y como sabemos que la máscara llegaba hasta ahí, trabajo siempre con la parte de host, poniéndola en binario. Entonces, como necesito 4 subredes, la cantidad de bits que le voy a tener que robar a la parte de host es 2. Nuevamente, ¿por qué 2? Porque 2 al cuadrado me da 4, que son la cantidad de subredes que yo necesito. Entonces robo estos 2 de acá. ¿Eso qué va a significar? Que la máscara, que originalmente iba de acá hasta acá, es decir, 24 bits, ahora se va a mover 2 bits más. Hasta 26. Las nuevas máscaras van a ser barra 26. ¿Se entiende? Sí. ¿Y qué combinación, cómo se van a llamar estas redes? Bueno, lo que tengo que ver es cómo varían estos 2 bits, qué combinaciones posibles yo voy a tener. Seguro que la primera es 00, siempre. La segunda va a ser 01, la tercera va a ser 10 y la cuarta va a ser 11. Las 4 combinaciones que yo tengo con 2 bits. Fíjense algo interesante que es muy fácil de calcular. Siempre la primer subred que nace a partir de la red original se llama igual que la red original, porque es la combinación 00, la combinación 0, no importa si es 00 o 3 veces 0 o 4 veces 0. La primera siempre es lo mismo, solo que obviamente tiene otra máscara. Entonces, si yo lo pongo en números, a ver, para la primera red, para la primera, va a ser, obviamente que va a ser 192, 168, 0, 0, ¿sí? Estoy mirando acá 0, todos ceros, pero barra 26. Ojo que esto y esto, si bien se llaman iguales, son completamente diferentes, porque lo que determina que sean diferentes es justamente la máscara. A ver, el segundo caso es 192, 168, 0, ¿y cómo se va a llamar la segunda? 64. 64. Muy bien. A ver, acá dice que se está quedando sin tiempo. Si se llegara a cortar, después nos conectamos de nuevo. Bien. Entonces, 64. Perfecto. ¿Por qué 64? Y barra 26. Porque hay un 1 en esta posición. ¿Sí? Tercero. La tercera, ¿qué va a ser? Hay un 1 en el bit más significativo. Se va a llamar 192. 128. Correcto. 168, 0, 128, barra 26. Siempre acuérdense de ponerle la máscara, porque si no después podemos llegar a cometer un error. Y la cuarta se va a llamar 192, 168, 0, y ahora tengo 2 unos, es decir, tengo un 1 en la posición 100, correcto, 192 y 64. Lo demás, por supuesto, está todo en 0, acá yo no lo puse, pero está todo en 0.
192/26. A partir de ahí ya tengo las 4 direcciones de red para cada una de estas subredes. Normalmente lo que me piden es, bueno, a ver, para cada una de estas, ¿cuál es la primera dirección válida? Es decir, ¿cuál es la que realmente se puede utilizar? Y la primera es, la 0 no la puedo utilizar porque identifica la red. La primera va a ser la .1, la que le sigue. Y la última de todas, ¿cuál va a ser? La anterior a esta. 33. Sí, que casualmente es la dirección de Broadcast. ¿Por qué? Porque si nosotros lo pasamos a binario, el número 63 implicaría que yo pongo todos unos acá. Es decir, todos unos en la parte de host. Es la dirección de Broadcast. No se puede utilizar. La última válida es la 62, en este caso. Siempre es, todos ceros no se puede utilizar porque identifica la red, todos unos no se puede utilizar porque identifica el Broadcast. Acaba entre 1 y 62. Si yo dijera la segunda, va entre ¿qué? Entre 65 y 126. la anterior a esta. Esta es 128, la anterior es 127. Pero de nuevo, es la de Broadcast, ojo. Entonces la última válida es la 126. Y para, a ver, ¿cuál hice yo? A 28. 65, 127, me faltaría esta, ¿no? Esta va desde la 129 Ah, es la hasta, siguiente. Bueno, claro, hasta la bueno, 191. Por supuesto que 191 es Broadcast, y esta va desde la 193 a la 255, ¿no? sí. Pero 255 es la de Broadcast, o sea que va hasta la 254. Una cosa, fíjense que cuando yo divido en subredes, yo tenía originalmente 254 valores acá posibles. Ahora, al dividir, cada vez que yo divido, pierdo en el camino algunos valores. Porque, ¿cuántos valores posibles tengo ahora en cada una de las subredes? Ya no tengo 254 dividido 4. Porque cada vez que divido, aparece un broadcast nuevo. Y una dirección de red nueva. Entonces voy perdiendo 2. ¿Sí? Cada una de estas, en lugar de tener 64, que sería 256 dividido 4, acá tendría 62, 62, 62 y 62. El proceso para dividir en subredes es muy mecánico. Es siempre hacer esto. Para este tipo de división, que se llama la división tradicional en subredes. Ahora lo que vamos a ver es lo que teníamos que ver hoy, que es el método VLSM. Entonces, si me dan un segundito, voy a buscar el cargador del celular, que se me está quedando sin batería justo. Dale. Así seguimos con el otro método. Un segundito. Ahí estamos. A ver. Bien. Es posible que en un ratito se desconecte, en 3 minutos se desconecte. ¿Se entiende entonces este método?
Sí, Sí. profe. Bueno, ojo que después ustedes van a tener ejercicios donde yo acá estoy trabajando con el último octeto. Es más fácil siempre. A veces nos dicen, bueno, tenemos una dirección de red. A ver, pongo cualquiera acá. 172.16.00/16, por ejemplo. Quiere decir que la máscara llega hasta acá. Entonces, ahora a quien le vamos a robar bits para armar las subredes es al tercer octeto. El método es el mismo, pero por ahí van a notar que, digamos, antes cuando vimos que esto pasaba de 0 a 64, 128, 192, bueno, ahora pasa a ser 0 octeto. De todas formas, la idea es hoy, normalmente la clase de división de subredes son varias clases, porque es el tema más complejo. Hoy la idea es que entendamos cómo funciona esto. Después hacemos más ejercicios en todo caso. Bien, ¿qué tenía de particular esto que vimos recién? A ver, vamos a centrarlo un poquitito. Ahí está. ¿Qué tenía de particular esto? Que todas las subredes tienen exactamente la misma cantidad de hosts en cada una de ellas. ¿Sí? Tienen la posibilidad de direccionar, en este ejemplo, 62 hosts cada una. Pero hay casos en los cuales yo por ahí tengo una subred que tiene menos cantidad de hosts que otra, por lo tanto podría estar haciendo un mal uso, digamos, o desperdiciando direcciones IP. Imagínense que, por ejemplo, para la subred B, yo tenía solamente 5 computadoras. ¿Sí? Ahí se está por cortar, ¿eh? En cualquier momento se corta. Si yo tenía solamente 5 computadoras, ¿para qué voy a hacer? ¿Para qué voy a desperdiciar las 57 direcciones IP que me estarían sobrando? Entonces hay un método que me permite optimizar y darle casi exactamente las direcciones IP que necesito para cada una de esas subredes. ¿Sí? En lugar de hacer una división en base a la cantidad de subredes que yo necesito, voy a tener que tener en cuenta también la cantidad de hosts que tengo en cada una de las subredes. Entonces, cuando volvamos ahora después del corte de Zoom, vemos la segunda parte. Ya la vamos preparando.